Voy a ser corto, amén, porque yo quiero que los que se van a bautizar den testimonio también y digan alguna cosita, amén, que se preparen para compartirnos algo. Aleluya. Evangelio de San Juan, capítulo 6. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Déjalo ahí en el capítulo 6, versículo 28. Vamos a ir rodando, no vamos a leer todo, pero tú que tienes una buena vista vas a ir siguiendo los versículos. Amén. Versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El hombre siempre pensando, ¿qué tengo que hacer? Es como algo dentro de nosotros que es un conocimiento, no sé, extraño, ¿verdad? Cuando tú conoces a otra persona o te enamoras de otra persona, ya le está diciendo, ¿qué quieres que haga? ¿No? O sea, te das, ¿no? Te entregas. Y cuando estaba hablando aquí de un cierto tipo de personas, eran religiosos de aquella época, habían convertido la ley de Dios que Dios les había dado en el Sinaí con Moisés, lo habían convertido en una religión. Y estos estaban diciendo, bueno, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Siempre el hombre, cuando se acerca y cuando mira hacia arriba, ¿verdad? Que es algo que la cultura clásica griega y romana nos ha enseñado, que cuando el hombre miraba hacia los cielos, y allí estaban los diferentes dioses, siempre el hombre tenía que hacer algo para alcanzar el favor, o para alcanzar la benevolencia, o para alcanzar la misericordia de esos dioses. Encuentras dioses en el Imperio Romano y en el Imperio Griego de todo tipo, de toda condición, ¿verdad? Dioses y diosas que había por todos los lados, pero siempre el hombre tenía que hacer algo. Y esta semilla está dentro de nuestros corazones, y siempre que nos acercamos a Dios, siempre hacemos esta pregunta: ¿qué tengo que hacer? Bueno, es una buena pregunta, ¿verdad? Pero es una pregunta equivocada. Porque en el versículo 29 Jesús les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús le está diciendo: no tenéis que hacer nada. El hombre siempre quiere hacer, y Dios le dice al hombre: esto es la obra de Dios. Simplemente, y lo de simplemente entre comillas, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Aleluya. Jesús les está diciendo: no existe absolutamente nada que tú puedas hacer para que tú puedas alcanzar tu salvación. Dice Romanos capítulo 1, capítulo 2, ¿verdad? Que todos a una se rebelaron contra Dios, que ninguno hizo lo bueno, sino que todos se rebelaron y cada uno se fue por su camino. Entonces, cuando un hombre pecaminoso que ha vivido en el pecado, ¿verdad? Todos nosotros, ¿qué podemos hacer para llegar a Dios? Jesús responde en esta mañana: esta es la obra de Dios. Que me creáis a mí. Que me creáis a mí. Y algo tan sencillo, ¿por qué se vuelve tan complicado? Algo tan sencillo, ¿verdad? No te está pidiendo, tienes que dar 1 millón de euros, porque estaría fuera el alcance, la salvación estaría fuera del alcance de la mayoría de todos nosotros, o bueno, de todos nosotros. O por lo menos pasaríamos el resto de nuestras vidas trabajando y trabajando para reunir ese montón de dinero. O si Dios nos dijera, bueno, entonces, pues el primer hijo que te nazca lo echas al fuego. Dios dice: esta es la obra de Dios. Simplemente que me creáis a mí, que yo soy el Mesías, que yo soy Cristo, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero queremos complicar más las cosas, porque en el versículo 30, estos tipos no se quedaron a gusto con esa respuesta, porque alguien que recibe esa respuesta dice, bueno, es fácil, es sencillo, pero ellos exigen algo. Aquel que les está diciendo, crean en mí. Entonces le dijeron, muy bien, ¿qué señal pues
haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Entonces, en un momento determinado, en la primera pregunta del versículo 28, ellos están debajo de Cristo, asumiendo su responsabilidad, diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué podemos hacer para hacer las obras de Dios? Están hablando como criaturas a un Dios creador. En ese momento el creador les dice, creer en mí, y en ese instante ellos se ponen por encima de Dios y le dicen, muy bien, entonces, ¿cómo me vas a convencer? ¿Qué señal me vas a dar? ¿Qué vas a hacer por mí? ¿Qué obra vas a hacer? ¿Qué puedo tocar? ¿Qué puedo ver para poder creer? Siempre, hermanos, las criaturas como nosotros nos pasamos la vida demandando al Dios creador cosas que tiene que hacer por nosotros. Nos ponemos en un pedestal de juicio, nos ponemos en un pedestal orgulloso, ¿verdad? Nos ponemos en un pedestal de dioses y le decimos, muy bien, para que tú me convenzas, ¿qué haces? ¿Qué me ofreces? ¿Qué me das? ¿Qué señal vas a hacer? Hermanos, la fe que salva no es una fe condicional. La fe condicional es la que dice, yo voy a creer en ti si tú me haces esto. Ok, Virgencita de Candelaria, si tú me das este galardón, si tú me das esta sanidad, entonces yo haré eso. Eso es una fe condicional. La fe de los dioses es una fe condicional. Siempre está condicionando mi creencia a lo que ese Dios tiene que hacer algo por mí. Sin embargo, la fe que salva, hermanos, es una fe incondicional. Yo creo porque tú eres Dios y porque yo soy criatura. Yo creo porque tú eres santo y porque yo soy pecador. Yo creo porque tú has entregado tu vida por mis pecados y yo soy un inmoral. Me da igual si me das o no me das, si me sanas o no me sanas, si me prosperas o no me prosperas. Mi fe no está basada en lo que tú me vas a dar, sino mi fe está basada en lo que tú ya has hecho en la cruz del Calvario. Pero las religiones nos demandan una fe condicional a todos los seres humanos. Y por eso el ser humano se pone en el pedestal del orgullo y le empieza a pedir a Dios cosas. ¿Qué vas a hacer por mí? Y estos religiosos en sus corazones se pusieron en ese lugar. Dinos entonces, vamos, haznos una señal. No sé. ¿Ves esas piedras? Conviértelas en pan, como le dijo el diablo. ¿Ves mi cuenta bancaria? Tiene 0 euros, métele 2 millones. No, hermanos. Jesús le dice, ¿qué debemos hacer? Nada, creer. Y ellos le dicen, ¿y qué señal haces? Ninguna. Yo no voy a hacer ninguna señal por vosotros. Jesús dijo, esta generación demanda señal de parte de mí, pero ninguna señal les va a ser dada, sino solamente la señal de la cruz. Bueno, para que creamos en Dios, que haga alguna cosa, que enseñe algo, que revele algo. Romanos dice, ¿no ves lo que está creado? ¿No ves la creación? Esa creación que tú miras, esas estrellas que tú miras, ese mar que tú observas, hablan de mi poder y de mi deidad. Amén. La prueba de mi existencia la tienes dentro de ti cuando tú ves todos esos órganos vitales, donde simplemente el que dejase de funcionar, uno solo de ellos, produciría un colapso en tu sistema. ¿Quieres más señales de mí? Observa a tu alrededor. Mira a tu semejante. Como yo he creado hombres y mujeres sobre la faz de la tierra por millones de millones, como yo he creado animales por millones de millones, como yo he creado plantas por millones de millones, como yo he creado frutos por millones de millones y especies que ni tan siquiera el ser humano ha sido capaz de encontrar, porque todavía ni las ha encontrado. Así que, oh hombre, no tienes excusa delante de Dios. Nuestros padres, versículo 31, comieron el maná en el desierto,
Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Amén, queremos ese pan, ¿verdad? Para no tener hambre nunca más. Como la mujer samaritana, dame de ese agua para no tener nunca más sed. Jesús le dijo, yo soy. Yo soy ese pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y en que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ahí es donde viene el problema con el ser humano. Hasta ahora es sencillo. ¿Qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? No tenéis que hacer nada. Simplemente creer en aquel en el que Él ha enviado. Creer en mí, que yo soy el pan de vida, que yo soy el verbo, que yo soy la verdad, el camino, la vida. Muy bien, haznos alguna señal. No va a haber ninguna señal, solamente mi muerte, mi resurrección. Entonces danos el pan de vida. Y Él te dice, yo soy el pan de vida. Entonces, ¿qué problema hay con asumir a Cristo? El problema que hay con asumir a Cristo es que nos tenemos que someter a su palabra, a sus principios, a su deidad, a su gobierno. Y hay dentro de nosotros una semilla plantada desde la caída en el huerto del Edén que nos dijeron, sois dioses. Y podéis llegar a ser igual que Dios. Y entonces se plantea un problema de conflictos. Por un lado queremos la vida eterna, por un lado queremos no tener hambre, por un lado queremos que se vayan nuestros temores, por un lado queremos tener controlado el futuro, por un lado queremos esto, queremos lo otro, pero por otro lado, el único camino que nos da acceso a todo eso es pasar por Cristo. Pero pasar por Cristo significa asumir toda la palabra de Dios. Y a eso no estaban dispuestos estas personas. Yo no voy a dejar mi religión, yo no voy a dejar mis tradiciones, yo no voy a dejar mi pecado, yo no voy a dejar mi forma de vida porque tú lo digas. Ya, pero es que yo soy. Amén. Yo soy. Ese es el mayor atributo de Dios. ¿Quién creó a Dios? Nadie, ni Él se creó a sí mismo. Él existe. Porque si Dios se tuviese que haber creado a sí mismo, tenía que haber existido antes para poder crear. Él dice, yo soy. Yo soy. No hay nada fuera de mí. Yo soy ese pan de vida que todos queréis. Pero qué difícil le supone al ser humano. No, pero es que yo puedo alcanzarlo viviendo de esta manera. No. Es que yo puedo alcanzarlo con esta religión. No. Es que yo puedo alcanzarlo pensando de esta manera. No. Por eso dice que la puerta que lleva a la salvación es tan chiquitita, tan pequeñita, porque te tiene que doblegar tu voluntad, tu orgullo y meterte en un lugar en el que ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti, en el que ya no haces lo que tú quieres y como tú deseas y en el momento que tú deseas, sino que ahora haces las obras de Cristo. Y ese es el conflicto del ser humano. Yo no voy a dejar mi forma de vivir. Yo no voy a dejar mi forma de pensar. Ok, entonces nunca tendrás el pan de vida. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Quién es este? ¿Qué se cree? ¿Qué se creen estos cristianos? Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? ¿No es este Jesús el que, María su madre, José, vamos a ver? ¿No es este el que ha estado con nosotros? ¿No es este el que lo hemos visto desde bebé? ¿No es este el que hemos visto dar los primeros pasos? ¿No es este el adolescente que veíamos más atrás? ¿Cómo él se quiere creer eso? ¿Qué se creen estos cristianos cuando predican el Evangelio? Diciendo que solo hay una verdad.
¿Qué se creen estos cristianos predicando? ¿Que solo hay una entrada al reino de los cielos? ¿Qué se creen estos cristianos diciendo que solamente Cristo es la verdad y no puede ser Mahoma la verdad y no puede ser Krishna la verdad? ¿Qué se creen ellos? Murmuras. Simplemente porque te han dicho Cristo es el camino, la verdad y la vida, no puedes aceptar eso. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad absoluta. Ese es el principio de la salvación, el principio de todas las cosas. Yo soy. ¿No son estos cristianos que se creen que están por encima del bien y del mal? ¿No se creen estos cristianos que tienen mayor moral que nosotros porque son capaces de juzgar nuestra forma de vida, de juzgar nuestros pensamientos? No somos nosotros los que juzgamos, es la palabra de Dios. Yo no les predico mis palabras, yo les predico las palabras de Dios. Sin cambiar, sin adulterar. Pero no les convenía ese Cristo. No les convenía ese pan de vida, querían otra cosa. El hombre se siente tan cómodo con la religión. Tan cómodo con la religión. Ojalá tuviésemos una religión porque sería tan sencillito. Yo hago esto, yo hago eso y estoy en paz. Y yo cargo el pecado, hago una penitencia y ya tengo todo arreglado. Nadie me pregunta de dónde vengo, a dónde voy, nadie me dice con quién vivo, dejo de vivir, nadie se mete en mis asuntos, simplemente yo hago una serie de rituales o de acercamientos y ya lo tengo todo. Pero es que Cristo jamás vino a fundar ninguna religión. Cristo vino a abrir un camino de salvación. Pero es que ese camino de salvación solo entra por la puerta que se llama Cristo. Tú puedes murmurar el resto de tus días y de tu vida pensando, estos cristianos, ¿qué se creen? ¿Qué piensan? ¿Que son mejores que nosotros? Yo no soy mejor que tú. No he hecho nada para recibir la salvación, absolutamente nada. Simplemente es la gracia de Dios que un día cuando escuché el Evangelio de Cristo, Él habló a mi espíritu y yo dije, Señor, te entrego mi vida. Eso es todo lo que hice, abrir una puerta al que estaba tocando al otro lado. ¿Merezco algún mérito? No. ¿Merezco alguna medalla? No. ¿Me puedo jactar de esa salvación? No. ¿Qué se cree este Jesús? ¿Qué se piensa que es este Jesús? Todos sabemos de dónde sale. Todos sabemos quién es su padre y quién es su madre. ¿Se cree mejor que nosotros? ¿Se cree mejor que nosotros que somos el Sanedrín de Judá, de Israel? Que hemos guardado la Torá y que hemos guardado todas las fiestas que se nos mandó por la ley de Moisés. ¿Qué se cree este Jesús? Nosotros somos hijos de Abraham, venimos del linaje de Abraham. Tú puedes venir del linaje que tú quieras o que tú hayas nacido. La puerta seguirá siendo la misma, Jesucristo. Yo entré una vez en casa de una persona y allí había un cuadro firmado por Juan Pablo II. A la familia fulana de tal, de no sé qué, de la de descendencia de no sé qué, no sé cuántos, firmo esta bula papal para perdón y de pecados para siempre. Firmado Juan Pablo II. Esa familia, libre de toda culpabilidad, aunque se cargue al vecino de enfrente, aunque trafique con droga, porque hay una bula papal firmada. Hermanos, es Cristo. Amén. Es Jesús. Es Él, el pan de vida. Todos queremos la felicidad, todos queremos que se vayan muchas cosas de nuestras vidas. ¿Por qué no se van? Porque solo es a través de Cristo.
porque Él es el único que tiene el poder de cambiar y transformar una vida. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, estaban discutiendo entre ellos, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Se le descuadraban los pensamientos. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Amén. Yo he enterrado a muchas personas, ¿verdad? Familiares. Algunos de ellos resucitarán en el día postrero. Aleluya. Sí, Señor. Para salvación. Y otros resucitarán para condenación de pecados y de muerte eterna. Lo que hoy vamos a hacer no es ninguna ceremonia evangélica. Los bautismos fueron dados por Cristo para la iglesia. Id por todo el mundo, predicad el evangelio, hacer discípulos, y todo aquel creyere sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que comemos la carne y bebemos su sangre, no de forma literal, no con la transustantación de la que nos hablaron nuestros antepasados, sino con el simbolismo del pan y del vino. El pan simbolizando la carne y el vino simbolizando la sangre de Cristo. ¿Y qué significa comer y beber su sangre? Entrar por la cruz del Calvario. Aceptar la muerte de Cristo como remisión de nuestros pecados. No una penitencia, no un don que tú puedas dar, no un sacrificio que tú puedas hacer, simplemente entrar por la sangre y la carne de Cristo, decirle, Señor, yo soy un pecador y tú has muerto por mis pecados en aquella cruz hace 2000 años. Y solo la sangre de Cristo puede limpiar los pecados del hombre, solo la sangre de Cristo. No hay religión alguna, ni evangélica, ni protestante, que pueda salvar las vidas de las personas, solo la sangre de Jesús. Algunos dicen tan solo una gota de sangre puede salvar. Si eso fuese así, hubiese bastado con que Jesús hubiese pinchado en el dedito y hubiese soltado una gotita. Ya sois libres. No, hermanos. Requirió de los 5 o 7 litros de sangre corporal que Cristo tenía. Requirió del sufrimiento de Jesús en aquella cruz del Calvario y derramar hasta la última gota de sangre, hasta tal punto que cuando iban los romanos a ver si había muerto realmente, le clavaron una lanza en el costado, le atravesaron el pulmón y el corazón, y de ahí salió agua y sangre. Porque cuando ya no queda sangre, lo único que queda es el líquido y sale. Así que Cristo tuvo que derramar el 100% de su sangre sacrificado en aquella cruz del Calvario para satisfacer el juicio y la ira de Dios sobre la tierra. ¿Y por qué Dios va a estar airado con nosotros? ¿Y por qué Dios va a estar airado con los que Él ha creado? Porque no hemos obedecido su palabra, porque no hemos obedecido el lugar de nuestra habitación, y porque hemos comenzado a vivir como hemos querido, haciendo un montón de inmoralidades, mintiéndonos, engañándonos, pervirtiéndonos unos a otros, engañando y siendo engañados, haciendo un montón de cosas, matándonos los unos a los otros, cosas que Dios dijo que jamás hiciera el hombre. Y nos rebelamos contra Dios. Y por eso Cristo tuvo que derramar su sangre por nuestros pecados para aceptar el sacrificio que Dios podía aceptar de un hombre puramente santo. Amén. Y aquella cruz, hermanos, no fue una gota que cayó. Fueron litros y litros y litros de sangre derramados. Si viésemos la imagen de esa cruz y viésemos el suelo de esa cruz, hermanos, habría un charco de sangre, un reguero de sangre.
No es un poquito, no es algo que yo pueda hacer, no. Fue en la entrega absoluta y total de Jesucristo entregando su vida por aquellos a los que Él había creado. Y diciéndole al ser humano, puedes tener vida eterna, puedes tener paz en tu corazón, puedes reconciliarte los unos con los otros, podéis vivir en paz los unos con los otros, podéis vivir en paz con Dios, pero solamente a través de Cristo. Entonces, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos, versículo 60, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Algunos les predicas el Evangelio, todo va bien, todo está correcto, Cristo ha pagado por nuestros pecados, todo está bien, hasta que das con su pecado. Hasta que das con el callo en el pie. Yo ayer bajando a la playa, bajé sin calcetines, con unos tenis semiviejos, y me hizo 2 ampollas tremendas. Y cada vez que me tocaba algo en esa herida, así es con nosotros el pecado y nuestra forma de vida. Todo va bien con Dios, todo va bien con Cristo. El otro día alguien me preguntó, estábamos en el culto de oración con mis hermanos en Colombia, y yo les decía, ojalá la gente que entre por las puertas de la iglesia se sienta mal. Porque siempre le preguntamos a la gente, ¿qué tal te sentiste en el culto? ¿Te gustó? ¡Ay, me encantó! ¡Uf! ¡Qué raro! Si se habló del pecado, ¿te sentiste bien? Si se habló de entregar tu vida a Cristo, ¿te sentiste bien? Es raro. Yo le dije, ojalá todos los que entren por esa puerta se sientan mal, porque sientan en sus conciencias que el Espíritu Santo les está diciendo, tienes que cambiar de vida, tienes que aceptar a Cristo. Y eso duele. Y eso duele. Porque estamos acostumbrados a hacer lo que queremos y cómo queremos y cuándo queremos. Entonces estos religiosos dijeron al oír estas palabras, esta palabra no puede ser oída, esto es inaceptable. Yo no puedo aceptar esa palabra, yo no puedo aceptar ese mensaje, yo no puedo aceptar ese evangelio. Me voy a otro evangelio, vete a otro evangelio, vete a otra iglesia, vete a otra religión, vete donde quieras, no entras en el reino de los cielos. Sé que es duro cuando se nos predica a Cristo. Sé que es duro confrontar nuestro pecado, sé que es duro confrontar nuestra realidad de criaturas caídas. Para mí es duro también. ¿Cuántas veces no he llorado en la presencia de Dios sabiendo que he pecado, sabiendo que he sido un inmoral, sabiendo que he defraudado a Dios? Y eso ha dolido. Pero tienes que ser quebrantado y quebrantado por Dios, asumiendo que somos pecadores y que nuestra forma de vida no es aceptada por Dios. Entonces, versículo 61, sabiendo Jesús eso mismo, que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? Qué pregunta tan interesante. Cristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, preguntándole al hombre, ¿esto os ofende? ¿Alguna vez has pensado que le ofende a Dios? ¿Hemos pensado los millones de abortos si ofenden a Dios? ¿Hemos pensado si nuestras fornicaciones y adulterios no ofenden a Dios? ¿Tú crees que cuando un hombre casado o joven, da igual, está viendo pornografía en su ordenador o en la televisión, eso no está ofendiendo a Dios? ¿Tú crees que cuando tú mientes o engañas, eso no ofende a Dios? Pero tenemos una piel tan sensible con nosotros. Todo nos ofende. El pastor dijo que tengo que dejar mi pecado. No, el pastor no. La Biblia. Dice Pablo que nadie os engañe, que nadie os mienta
ningún adúltero, fornicario, mentiroso, ladrón, idólatra, borracho, etc., 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 entrará en el reino de los cielos. Pero nos ofendemos. Tienes que tener mucho cuidado. Yo evito palabras y evito cosas porque nos cierran el Instagram. Hay que ser sabios, amén. Yo me pongo de ejemplo como pecador, así que no, yo estaba hablando de mí. Amén. Y es la verdad. ¿Qué más da el pecado? Si está cometido. ¿Esto os ofende? ¿Qué creéis que me ofende a mí? ¿Tú crees que no ofendemos a Dios con toda clase de vidas que nosotros llevamos? Pero esta generación está ofendida con Dios. Versículo 66. Entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. ¿Estos son los ofendidos? Ay, qué bueno el culto, qué bueno la alabanza, menos la palabra. Si cambiaseis el lenguaje, si cambiaseis el mensaje, ¿tendríais llena la iglesia? Posiblemente. Pero estaríamos llenando el infierno de almas. Amén. Si tú tienes un cáncer terminal y vas al médico, ¿qué quieres oír del médico? Tranquilo, Israel, todo bien. Está todo bien. Todo lo analítica, ni que nada. Tranquilo. ¿O quieres escuchar, Israel? Tengo una noticia que darte. Tienes un cáncer terminal. Son 3 meses lo que te queda. ¿Quién es el buen médico? ¿El que te dice todo está bien o el que te dice te vas a morir? Ay, pero es que ese médico no me gusta porque es muy mal agorero. No vayas a esa iglesia porque ahí eso están todo el día predicando de lo mismo. Ojalá hoy te dieses cuenta de que todos tenemos un cáncer terminal que se llama pecado y que hay que extirparlo. O nos vamos a una eternidad sin Cristo. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás, ya no andaban con Él. No me gusta este mensaje, no me gusta este Cristo, no me gusta esta Biblia, no me gusta eso. Prefiero ese amor de Dios del que se predica, prefiero ese es el Dios bueno, el que nos ama a todos, hagamos lo que hagamos. Como Papá Noel, Santa Claus, ¿verdad? ¿Algún niño ha dejado de recibir regalos? Ya. Pórtate bien los últimos 3 días, Santa Claus te va a regalar. Algunos piensan, escaparé en el último instante, me puedo salvar en el último instante. Déjame decirte, solo existe un registro en la Biblia de un hombre que se salvó en la última hora de su vida. El ladrón que estaba con Jesús. Un solo registro de miles de personas que partieron a la eternidad. Dijo entonces Jesús a los 12, claro, ya se quedó solo. ¿Qué le quedaron? El puñadito aquel. Los Mateo, los Juan, los Jacobo, los Pedro. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Ok, la puerta está abierta, ¿quieren irse ustedes? Yo voy a seguir caminando, yo voy a seguir diciendo el mismo mensaje, yo voy a seguir predicando exactamente lo mismo, que yo soy el camino, la verdad y la vida, que yo soy el pan de Dios, que yo soy la verdad, que yo soy la única salida. Yo voy a seguir haciendo eso. ¿Quieren ustedes irse también con los que se han ido? Simón Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y es que esa es la cuestión. No a dónde iremos, no dice a dónde iremos, sino a quién iremos, a qué persona iremos, a qué deidad iremos, a qué pensamiento iremos, a dónde iremos. Si tú tienes palabras de vida eterna,
Tú puedes ir a muchos sitios. Puedes ir a filosofía, puedes ir a la religión, puedes ir al pensamiento budista, puedes ir a tantos y tantos lugares, pero ¿hay vida eterna en ese lugar? ¿Hay vida eterna en ese sitio? ¿Hay vida eterna en ese gurú? ¿Hay vida eterna en esa religión? Señor, ¿a dónde voy a ir? Tú eres el que tiene las palabras de vida eterna. Aunque nos duelan, aunque nos cueste, aunque tengamos que asumir lo que somos. ¿El pecado tiene vida eterna? No. ¿Nietzsche tiene vida eterna? No. ¿El comunismo tiene vida eterna? No. ¿El capitalismo tiene vida eterna? No. ¿La cuenta bancaria de 10 millones de euros te va a dar la vida eterna? No. ¿Las posesiones de la tierra te darán la vida eterna? No. Entonces, ¿a quién iremos? Dice Pedro. ¿A quién iremos, Jesús? Cuando tú salgas por estas puertas de esta iglesia, puedes ir a tantos lugares, pero hazte esta pregunta. ¿Hay vida eterna en este sitio al que yo me dirijo? ¿Hay vida eterna ahí? ¿Hay salvación para mi vida? ¿Hay libertad para mi alma, para mi corazón? ¿Hay libertad para mi mente? ¿Hay sanidad? Pregúntate eso. Cuando tan enamorado o enamorada que estés y estés en una relación inmoral delante de Dios, pregúntate, ¿hay vida eterna en esto? Cuando estés haciendo un buen negocio que va a llenar tus cuentas bancarias, pero estás engañando, mintiendo o explotando a tus trabajadores, hazte esta pregunta, ¿hay vida eterna en esto? Cuando estés en el hotel, lejos de tu hogar y estés engañando a tu esposa, hazte esta pregunta, ¿hay vida eterna en esto? ¿A quién iremos? Yo te pregunto, ¿a dónde vas a ir? Si solamente Cristo tiene palabras de vida eterna. Y Pedro termina diciendo, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el que eras, el que existías, el mismo Dios encarnado entre nosotros. Amén, aleluya. Gracias. Ese Dios encarnado que te sigue diciendo en esta mañana, aún sigo a la puerta. Algunos aquí los veo por primera vez, otros por segunda, otros por quinta. Santo Dios. Esos son toques a la puerta tuya. ¿Cuántos más van a tocar a tu puerta de tu corazón? No lo sé. Pero hoy Dios está tocando tu puerta de tu corazón. Te está diciendo, yo vengo a transformar tu vida, a cambiar todo lo que tu modo de vida que has vivido hasta ahora. Pero al final de tu camino está la vida eterna. Como decía José Luis, cuando cierren la tapa de tu ataúd, tú estarás conmigo en el paraíso. Amén. Aleluya. Y si no, una eternidad en el infierno. Palabra maldita, palabra en desuso, palabra que altera, palabra que trae temor, pero palabra real. Así como hay cielo, hay infierno. Y Dios te dice en esta mañana, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y estos que se van a bautizar hoy es porque ellos han sentido en su corazón y han visto en sus vidas que Cristo es el pan de vida para ellos.
Algunos vienen de otras religiones, algunos vienen de otros pensamientos, cada uno de su padre y de su madre, cada uno con su pasado. Y cuando hoy salgan de las aguas, yo les he dicho, salís a resurrección de una nueva vida. Amén. Eso no te lo va a dar ninguna religión. Eso no te lo va a dar ninguna cuenta en el Santander o en el BBV, ni las acciones que tienes de Apple o los bitcoins que tienes escondidos ahí en un algoritmo. Un algoritmo. Resucitaréis a una nueva vida. Amén. Os van a dar, os van a quitar esos pensamientos. Lo van a intentar. Van a intentar deciros, relájate, no seas tan efusivo, no seas tan cristiano. Yo sé que hoy es el principio de vuestras vidas y que os está reservado, como a todo creyente, amén, una morada. Jesús dijo, yo me voy, déjenme irme, no querían. Ahí están los... No, quédate, no, déjenme irme, porque os voy a preparar un sitio donde nunca más va a entrar el dolor, el sufrimiento, la angustia, el miedo, el terror, el pecado, las enfermedades. Jamás, jamás, jamás. Ahí estaréis por millones de años. Lo que no ha conseguido ningún César, lo que no ha conseguido la ciencia, lo que no ha conseguido ningún dictador, que es vivir miles de años, Dios se lo entrega a sus hijos. Una eternidad. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar en esta mañana. Señor, yo te doy gracias, Padre.